todos, este es el video ya del tema de integrales. En las últimas semanas que hemos estado con el curso de cálculo, hemos tenido principalmente como 3 áreas temáticas. La primera fue el área de los límites, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo límites al punto, límites al infinito y límites infinitos. La segunda área temática eran las derivadas, que estuvimos viendo regla de la cadena, regla del producto, del cociente, algunas aplicaciones como pendiente de la recta, razón de cambio, optimización, construcción de gráficas, entre otros, ¿verdad? Y ahora vamos con la tercera área temática de lo que es por lo menos cálculo, bueno, ya sea como llamarlo cálculo 1, cálculo diferencial integral, como quieran llamarlo. Entonces, esta tercera área temática se llama la parte de integrales. Entonces tiene como un comportamiento bastante parecido a lo que son las derivadas. Incluso algunos tienden a dar el concepto de que es un proceso inverso de las derivadas, ¿verdad? No todos los matemáticos están de acuerdo con esa característica, pero da como cierta orientación de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a estar viendo algunas reglas, por lo menos esta semana vamos a estar viendo algunas integrales básicas, digamos, o como reglas inmediatas que uno puede aplicar, y más adelante podremos ver como otros tipos de procedimientos o de métodos para poder integrar. Verán, en este caso ocupamos por lo menos estas reglas como fundamentales. La primera regla, vean que es sumamente parecida a la regla de lo que eran las derivadas, que si teníamos una constante k, vamos a decir que k está en los reales, puede ser cualquier número, entonces que si queríamos derivar, por ejemplo, k por una función, entonces permanecía constante o no se tocaba el k, y lo que hacía era dividir la función. Entonces, pues en el caso de las integrales tiene un comportamiento muy parecido. Vean que entonces el k igual se mantiene, mantenemos la multiplicación y lo que hacemos es integrar la otra función. Cabe destacar que tenemos como nuevos, no sé, elementos o integrantes en esta parte. Vean que por ejemplo aquí tenemos un dx. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la parte de razón de cambio, nosotros hablábamos, bueno, de un dx de t o hablábamos de un dh de t, ¿verdad? Que lo que tratábamos de decir es que estábamos derivando, en ese caso, con respecto a un tiempo, respecto a t. En este caso, lo que me está diciendo es que, bueno, ahí yo estoy integrando una función que en un principio fue derivada o fue desarrollada con la variable x. Entonces, todo lo que no sea x va a ser una constante, va a ser un número, y todo lo demás va a ser como en cuestión de ese valor. Entonces, lo que me dice ese de x es con respecto a quién estoy trabajando, con respecto a cuál variable estoy integrando. ¿Vean? Entonces, eso es con la primera. Con la segunda, bueno, aquí vamos a poner también que pasa lo mismo con la suma y con la resta. Que si tenemos la suma o la resta de dos funciones dentro de una integral, pues es lo mismo que integrar una y sumarle o restarle, dependiendo de lo que estemos trabajando, la integral de la otra. Muy parecido a lo que trabajábamos con las derivadas, ¿verdad? Que si tengo la derivada de dos funciones que se están sumando o restando, era lo mismo que tener la derivada de cada uno de ellos. Aquí este g me salió mal. Vamos a corregirlo. ¿Verdad? Que era derivar cada una independientemente cómo fueran, y lo que hacíamos era mantener el signo. En el caso, voy a ir un poquito más despacio. En el caso, vean que aquí tenemos como una regla un poco diferente, ¿verdad? Esta no se mantiene tan igual a como eran las derivadas. Si nosotros recordamos qué pasaba cuando teníamos una constante, ¿verdad? Que en este caso que hace una constante, si nosotros derivábamos una constante, entonces nos da como resultado 0. Vean que en el caso de las integrales es el caso contrario. Más bien, cuando tengo una constante, al integrarlo, lo que hago es agregar la variable con la que estoy derivando. En este caso, con la que estoy integrando. En este caso, como les digo, el dx o el d de algo es el que me dice con respecto a quién estoy integrando. En este caso es x. Entonces, más bien lo que voy a hacer es que la constante le voy a agregar la variable con la que estoy trabajando. Y hay un detalle más importante. Vean que tenemos aquí un valor c. Bueno, ¿y quién es c? O sea, ¿qué significa c? Bueno, c lo que significa es que es otra constante, es otro valor c, ¿verdad? Entonces c
perteneciente a los reales, que es una constante también. Y aquí viene como el concepto que se conoce como una antiderivada, o lo que se conoce principalmente como una integral primitiva. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, pensemos en que tenemos un f de x que es igual a x cuadrado más x más 5. Tenemos un g de x que es x cuadrado más x más 10. Y voy a poner aquí un h de x, x cuadrado más x más 20. Si yo derivo esas tres funciones, la derivada de f va a ser 2x más 1, ¿verdad? Más 0, porque la derivada de 5 es 0. Si yo derivo g, me va a dar 2x más 1 y la derivada de 10, como es una constante, es 0. Y si yo derivo h, me va a dar que esto es 2x más 1 y la derivada de 20 es 0. Entonces vean que a pesar de que tengo tres funciones completamente distintas, o, bueno, completamente tal vez no, pero tres funciones distintas, me dan la misma derivada. Entonces, como les comentaba, la integral es como un proceso inverso, no lo voy a decir tal cual o no lo voy a poner como mis manos al fuego de que realmente es así, pero tienen comportamiento inverso a lo que hacemos en derivadas. Entonces, lo que estamos haciendo de integrales, en este caso, es como pasar de aquí a la anterior. ¿Verdad? Entonces lo que estamos tratando de hacer, no, esta no. Lo que estamos tratando de definir aquí es que si yo tengo una función o una integral, cuando yo integro, siempre voy a tener que contar con S más C. ¿Por qué? Porque siempre puede existir una constante que evidentemente pues no se aprecia porque estamos trabajando como con una función derivada. ¿Verdad? Esa es la historia de por qué utilizamos el C. Entonces es importante comentarles que cada vez que uno integra, el resultado siempre tiene que tener un más C al final. Por esta misma razón que acabo de explicar, que la función con la que estamos trabajando por lo general es una derivada. Entonces, siempre hay que considerar que cuando integramos, pues hubo una constante que fue eliminada al derivar porque la constante va a 0. Otra regla que tenemos que tomar en cuenta es esta de aquí. Vean que esto es una potencia. ¿Cómo identificar yo si era una potencia o si era una exponencial? Simple y sencillamente las potencias. La base es una letra y la potencia o el exponente es un número. El caso de la exponencial es al revés. La base es un número y la potencia es una letra. Entonces aquí en este caso, como estamos trabajando con potencia, ven que aquí la regla es un poco distinta. ¿Por qué? Porque cuando veíamos la regla de potencia, en las derivadas, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por el n y le bajábamos un grado. Entonces vean que aquí es como al revés. Más bien, primero le sumo un grado, o sea, ya no es menos 1, ahora es más 1. Y en vez de multiplicar el anterior, la potencia anterior, más bien derivo con la potencia nueva. Entonces ahí uno, con este tipo de relaciones entre derivadas y de integrales, le permite a uno como reconocer un poquito más fácil las reglas y poder saber qué es lo que estamos trabajando. Evidentemente esto lo vamos a trabajar con unos ejemplos, entonces pasemos al siguiente video para que veamos estas derivadas, perdón, integrales.